Bienvenidas al capítulo 19 de Cómo conocí a tu padre, el garrapata. Hoy quería grabarles en la playa, hasta me vestí y todo y me maquillé, miren, para bajar a la playa para contarles el story time. Y nada más tuve que pensarlo. Gris, como el corazón de nuestros exes. Entonces pues nada, hoy no hay maquillaje porque ya me maquillé, pero bueno, supongamos aquí, ¿no? Que el chisme es tan bueno pues que no necesita color. Trenos. Espero que no se escuchen bien mal. Le voy a poner el coso este para quitar los ruidos del exterior. Y espero que ahora podamos irnos al chisme directamente y que podamos, viste, relacionarnos aquí y contar cosas. Reconozco que hay un fresquito muy poco playero, ¿eh? Pero bueno. Nos quedamos en que el garrapata estaba súper feliz porque había encontrado a su nuevo papá, a su papá biológico. Entonces ahora todo era color de rosa porque solíamos juntarnos mucho con ellos porque se llevaba muy bien con sus hijas y las madres de ellas. Entonces parecía que todo iba a mantenerse en armonía. Mi novio con este nuevo lazo estaba más que contento porque aparte de haber ganado una parte de la familia que ni sabía que tenía, pues había una ligera esperanza de volverse heredero. No es que su papá fuese un hombre con extrema riqueza. Él vivía de su humilde trabajo de mecánico de autos y había sabido cuidar de su dinerito e invertirlo en propiedades para que a sus hijas no le faltase un techo en el futuro. Por lo demás, solía generar lo suficiente para darle dinerito siempre a las mayores y mantener su casa donde estaba con su esposa y su hija menor. No es que ganara una cantidad como para despilfarrar ni andar regalando plata. Sí es cierto que la propiedad que tenía a su nombre era la casa donde tenía el taller, porque las demás ya las tenía repartidas. Y a largo plazo su esposa y su hija menor tenían planes de salir del país, pero él casi no se incluía. Entonces él esperaba que en ese momento supiese qué hacer. Inicialmente, aunque no lo descartaba, pensaba quedarse, así que él quedaría con la casa de su esposa y el taller, por ejemplo, quizás, y tal vez se lo podría quedar el garrapata. Entonces, entienden por dónde vamos. Pero eran suposiciones de él, porque en ningún momento fue algo que salió de la boca de su papá. Al ser tan generoso, es algo que él imaginaba con el tiempo como algo seguro. Pero con el tiempo las cosas se calentaron un poquito. La etapa del enamoramiento pasó y ya conseguían hablar de cosas serias con más confianza. En algún momento se llegó a tocar el tema y su papá, con un tono de gracia, burla a lo mejor, pero con humor, le dijo al garrapata que él ya estaba lo suficientemente grande para ganarse sus propias cosas, que ni siquiera le interesaba el tema de la mecánica y las veces que le dijo de acompañarlo para aprender, lo dejó bien claro que esa no era su rama. Así que si tiene la posibilidad de ganarse el dinero en otra profesión que no sea ensuciándose las manos de grasa, significaba que era capaz de conseguir sus propias propiedades. Eso no significaba que no lo quisiera, sino que en la crianza de sus hijas, él se encargó de enseñarles a ser autosuficientes, lo que en el caso de él se suponía que ya estaba hecho. A tal punto incluso de ya estar formando una familia conmigo. Entonces eso significaba que estaba construyendo su propio camino. Esto tampoco significaba que fuese a negarle la ayuda en caso de necesitarlo, pero ya estaba lo suficientemente independiente para no depender de su padre. En algún momento a solas, a mí me llegó a decir que esta discusión que tuvo con él, que de hecho lo hizo enojar por un buen tiempo, también había sido para saber cómo piensa, sus intenciones y ver lo que era capaz de hacer, ya que su pensamiento era no darle todo machacado como ya había hecho con sus hijas, y que aunque él sí que pensaba en algún momento dejarle algo, no sería porque lo vea como una obligación, sino que al final se lo haya ganado, ¿viste? Y la mejor manera de enseñarle y que no sepa que tendrá algo, porque entonces ¿qué pasaría? Que no se iba a esforzar para tener lo suyo propio, sino que se quedaría esperando sentado a que le diesen algo. Está lloviendo. Total, que él me dijo que la actitud que él tomó ante esa situación solo le había demostrado que no era el momento de regalarle nada, pero tal vez en el futuro las cosas podían cambiar, que ya el tiempo lo diría. Y yo cometí el error de decirle al garrapata lo que había conversado con él y se relajó y dejó de ser un patán con su papá, así que empezó a disimular que yo no le había dicho nada y retomaron el contacto.
las cosas no volvieron a ser tan frescas así como antes y dejamos con el tiempo de reunirnos con ellos tan seguido. Entre tanto, mi barriguita pues seguía creciendo y en alguna que otra ocasión, por el tema de ser un embarazo de riesgo, contamos con él para que me llevara al hospital. Y hubo una vez que dijo que no podía y el Garrapata se molestó bastante sin entender que realmente la obligación de resolver era nuestra, no de su papá, que además vivía como a 30 o 40 minutos de donde nosotros vivíamos. No es como que podía movilizarse siempre que a nosotros nos hiciera falta. La conexión entre ellos se terminó por quebrar cuando le llegó el rumor de lo que hacía su hijo para vivir. No recuerdo cómo fue que se enteró, pero ese tipo de temas cruza ciudades, ¿sabes? Porque incluso me parece que se enteró por un cliente, o al menos me parece que eso fue lo que él dijo, pero el Garrapata culpó a mi mamá, porque él comenzó a ser el mecánico de nuestro carro. Entonces a veces mi mamá pasaba tiempo en el taller con él hasta que pasaba la revisión o algo así y comenzaron una amistad. Nunca supimos realmente quién fue, pero la relación del Garrapata y mi mamá se puso en ascuas otra vez. Tenían algunas discusiones y ya se andaban teniendo rabias, ¿viste? Pero vivíamos juntos en casa de mi mamá y esta vez por el bebé no había planes de botarlo de la casa. O eso creía yo. No porque ella no quisiera, sino porque su prioridad en ese momento era mi felicidad. El papá del Garrapata era homofóbico, así que automáticamente, de enterarse de esta noticia, cortó completamente la comunicación con él, que se olvidara de él y que se olvidara de que algún día iba a recibir algo de él. Antes de este acontecimiento, lo llamó para preguntarle si era real y cuando él le confirmó la historia bajo presión, pues fue que llegaron a este cierre de relación. Obviamente el Garrapata no esperaba este giro tan dramático de los acontecimientos, así que la ira lo consumía. Sabía que tenía que mantener buena postura por estar viviendo en casa de mi mamá, pero eso no significaba que tenía que ser amable con ella. Simplemente mantenía la distancia sin ser hipócrita. Eso ocasionó una muy mala vibra en mi casa, en donde se sentía un ambiente extremadamente negativo, además de que me ponía a mí entre la espada y la pared. Yo tendría más o menos unos 7 meses todavía cuando todo esto pasó. Aún no me tocaba dar a luz, lo que pasa que pasó algo que me haría ponerme el parto de riesgo antes de tiempo, poniéndonos en riesgo a ambos, a mí y al bebé. Las habitaciones de mi mamá y la mía están en un primer piso de la casa, entonces el resto de las habitaciones, incluida la sala y la cocina y todo, están en la parte de abajo. Nosotros arriba teníamos la suite separada del resto, pero mi mamá para bajar tenía que pasar por el frente de la puerta de mi habitación. Ubica que había un pequeño pasillo afuera de ambas habitaciones y una escalera, pero ella tenía que pasar por el frente de mi puerta para que entonces ella pudiese bajar. Era súper tempranito por la mañana y nosotros aún estábamos durmiendo. Mi mamá se había levantado para bajar y sentí un estruendo, un grito, y eso me despertó a mí de golpe. El Garrapata estaba a mi lado y ambos saltamos de la cama corriendo para ir a ver qué era lo que había pasado. Cuando me asomo y mi mamá estaba en el suelo de la planta de abajo sin poder levantarse. Se había caído por las escaleras y estaba sangrando, y además me había dado cuenta de que tenía el brazo roto. Ella estaba llorando de dolor y yo estaba bastante alterada, mientras que le pedí a Garrapata que llamara una ambulancia. Yo estaba tratando de examinar a mi mamá cada extremo de su cuerpo porque, para quienes no lo saben, yo soy graduada de enfermería, así que yo conocía el procedimiento después de este tipo de accidentes. Yo no podía moverla porque tenía golpes en la columna, así que teníamos que esperar obligatoriamente a que la ayuda llegase para no moverla de esa posición. Mientras él se estaba comunicando con emergencias, yo le puse una mantica a mi mamá así y le inventé una cosa en el brazo para inmovilizarlo, y me quedé sentada ahí a su lado abrazándola y tratando de mantener la calma. Yo estaba con dolores bajo vientre, pero en ese momento no era mi prioridad, cuando el Garrapata de repente me dice que no había ambulancias disponibles. Entonces yo me dispuse a llamar por teléfono de nuevo, atención al paciente, y me puse a discutir con ellos por teléfono fuertísimo, y porque ellos me decían a mí que las ambulancias estaban todas ocupadas, pero que me mandarían una lo antes posible, sin poder decirme cuánto tiempo sería, pero que supuestamente no iban a ser más de 45 minutos. Yo estaba desesperada sin saber qué hacer porque el carro estaba en el taller con el ultra Garrapata porque estaba roto. Así que salí a buscar a los abuelos de mi ex noviecito, el vecino, ya que recientemente el abuelo había comenzado
Recientemente el abuelo había comenzado a trabajar en una ambulancia, pero no había nadie en la casa y traté de buscar a algún vecino que tuviese carro para movernos, pero es que no podía ser cualquier carro porque yo contaba con el abuelo de mi ex porque sabe manipular a un paciente en ese estado. No podíamos simplemente meterla en un carro ya que no podíamos sentarla y no conseguía nadie en ese momento que tuviese transporte con esas características necesarias para poder llevarla acostada. Mi plan era llevarla atada en una plancha. Dios mío. Llevarla atada en una tabla de planchar. Pero ocupábamos un vehículo donde cupiese acostada y derecha, así que terminé por pensar que la mejor opción era esperar los 45 minutos en que llegase la ambulancia. Mi mamá estaba acostadita en el suelo con la mantica puesta y bueno, yo me quedé ahí a su lado, pero no. Pasó una hora y seguía sin aparecer la ambulancia. Otra vez a llamar por teléfono, cuando para mi sorpresa me dijeron que estaba atrasada y que demoraría un par de horas más. O sea, no se pueden imaginar la desesperación que yo tenía en ese momento, que además estaba aumentándome el dolor bajo vientre, pero yo seguía ignorando las señales porque asociaba a que era un momento estresante y por eso era que me dolía. Y así estuve discutiendo repetidamente por teléfono en varias ocasiones, lo que no me permitía entrar en calma. Mi mamá, sin embargo, estaba más tranquila que yo. Ella también tiene conocimientos médicos, entonces sabía que lo mejor era mantenerse quieta. Mientras hablábamos, me preguntó varias veces dónde estábamos nosotros cuando ella se cayó, a lo que yo le respondí que nosotros estábamos durmiendo y me preguntó si el garrapata también, y yo le dije que sí, que cuando desperté él estaba a mi lado. No me lo dijo directamente, pero yo sabía que ella tenía la idea de que a lo mejor él la había empujado y no que se cayó, porque ella me dijo que sintió una presencia, pero no como para asegurar que había sido él. Fue algo de vibras, energías y cosas así, no algo físico. Vamos a parar un segundo. Vamos a abrir aquí un espacio express para recordar que si te suscribes a la membresía tendrás acceso a los estrenos de mis historias días antes que el resto de los usuarios. Y aparte de los videitos anticipados, publicaré contenido como sorteos solo para miembros VIP, pero en cuanto crezca un poquitico más el canal y me pueda permitir hacerles llegar un buen regalito en el país en donde ustedes viven. Te dejo el enlace por aquí arribita y en la descripción. Con este apoyo puedo seguir haciendo contenido como este y tener un vínculo más cercano con estos seguidores. Si quieres contar tu historia, también tienes un formulario en la descripción para salir en la sección del podcast de los domingos. Gracias por acompañarme en esta temporada y vamos a volver al chismecito. La ambulancia llegó a las 4 horas de la caída, tan campantes como si se tratase de un dolor de cabeza, y ya se imaginan cómo yo me puse con ellos. A lo que me repetían todo el tiempo que no eran los culpables, que no había disponibilidad de ambulancias, que ellos venían de otra ciudad porque les avisaron que en La Habana no había alguna disponible. Entonces, ninguna. Aún así, yo les dije que de donde ellos venían no eran 4 horas, o sea, venían de otra ciudad, no de otra provincia. Pero bueno, en fin, la discusión fue fuerte, pero ellos mismos, bueno, me terminaron por calmar porque me decían, mira, tu estado, no sé qué, no te pongas así. Entonces, bueno, nada, al final ya no había nada que hacer, solo estaban haciendo su trabajo. El dolor continuaba y yo no había ido al baño en todo ese tiempo. Me subí a la ambulancia con ellos y le pedí a Garrapata hacerse cargo de las cosas de la casa en nuestra ausencia. Estando en el hospital se demoraron como 3 horas más en atender a mi mamá y se tuvo que quedar ingresada porque había que hacerle una cirugía en la mano para restaurarle el hueso y retirar una parte que se había hecho añicos. Además que un rato después llegó la policía porque quienes atendieron a mi mamá detectaron el caso como un posible homicidio. A pesar de que mi mamá insistía en que no podía asegurar que lo hubiesen empujado ya que no vio a nadie, tampoco culpaba a Garrapata, en ningún momento lo puso como sospechoso. No quería buscar un problema mayor que me pudiese afectar a mí. Todo el tiempo fue la misma versión. Nosotros estábamos arriba, estábamos durmiendo y a mí también me tomaron declaración. Yo conté mi versión de cómo pasó todo desde el momento en que abrí los ojos. La verdad, de la manera en que mi mamá me hablaba del tema, yo sentía que en el fondo sí quería creer que él la había empujado e incluso que podía pensar de que yo lo estaba encubriendo por amor. Pero la verdad es que sinceramente él estaba ahí cuando yo abrí los ojos y por muchas vueltas que yo le daba al asunto, por la distancia que había desde la escalera hasta la puerta de mi cuarto, hasta la cama, era imposible que hubiese llegado corriendo antes de que yo me despertara, porque el impacto fue lo que me hizo a mí que yo abriera los ojos, y si él hubiese hecho algo, yo lo habría visto llegar. Entonces, él estaba acostado ahí al lado mío cuando yo escuché el grito de mi mamá.
Las escaleras no son muy altas, es un primer piso bastante bajito. El problema y por lo que se lastimó tanto es porque además de tener una pared enfrente contra la que ella se chocó, luego tiene como una curva así, ¿no? Que tiene escalones en pico, entonces son de losa, que es un material bastante cortante en las esquinas y sangró porque al arrastrarse pues se le rozó así la piel y eso pues le dejó superficialmente una raspadura ahí que pues la hizo sangrar. Y yo en mi desespero vi su ropa manchada y me asusté muchísimo, pero a la hora de cicatrizar quedó con la piel raspada, algo así un poquito morado, pero fue porque se deslizó por los escalones, o sea, fueron arañazos bastante finos. El mayor daño fueron los golpes que se dio en la cadera y la rotura del brazo. Mi mami estuvo mucho tiempo sin caminar, le costó por lo menos 2 meses volver a andar, o sea, literal estaba acostada en una camita que le inventamos ahí en la sala porque no la trataron de la cadera. Es decir, ella se lesionó y terminó sanando una fractura que ella tenía ahí que le dolía un montón, pero no se veía nada en las placas, entonces no le hicieron nada. Y nada, cuando consiguió finalmente andar, fue arrastrando la pierna. Esa fue una lucha súper grande con los médicos porque además también la cirugía de la mano quedó mal. Le quitaron un huesito que no era necesario retirar y le agarraron un nervio que tuvimos que luchar bastante tiempo para que otro médico intentara arreglar la cagadal que le hicieron la primera vez. En conclusión, se recuperó, pero tuvo que rehabilitarse bastante tiempo para poder recuperar la movilidad tanto de la pierna, de la cadera, como de la mano. A día de hoy le sigue molestando, ya pasaron un montón de años, pero bueno, ya consigue hacer una vida normal. A ella le falta el mismo huesito que a mí, aquí, que a mí me quitaron cuando yo era pequeña, entonces ahora somos hermanas de brazos rotos y nos une la misma cicatriz y el mismo desinterés del médico de querer arreglar el huesito, porque era más fácil quitarlo que arreglarlo. Total, que estaba en el hospital con mi mamá y llevaba muchísimo tiempo sin ir al baño. Y el siguiente susto llegó cuando fui a hacer pipí y mi ropa interior estaba manchada. El dolor fuerte que yo tenía bajo vientre al inicio ya había disminuido, ya era muchísimo menos el dolor, pero estaba constante, seguía ahí. Así que yo seguía atribuyéndolo al estrés de la situación, pero pues ya con el sangrado, pues con 7 meses de embarazo, pues sí, ya estaba un poco preocupada. Así que yo no le dije nada a mi mamá, porque sabía que ella era capaz de levantarse de la cama incluso estando inmovilizada de la cadera. Lo que hice fue llamar a mi abuela para que viniese y así yo poderme ir a urgencias, que tampoco le dije nada a ella para que no se fuese a preocupar. Entonces lo único que le dije es que necesitaba ir a la casa a descansar o un cambio de ropa o algo así le dije. En mi rostro yo traté de no mostrar mi preocupación, ni a mi mamá ni a mi abuela porque me conocían bien, así que dejé a mi mamá en la sala y me bajé a urgencias a que me revisaran a mis babies. Me hicieron un ultrasonido y me dijeron que tenía que llamar a alguien, que no podía seguir sola. En el momento en el que me dijeron eso, no me dijeron por qué. Así que bueno, yo rápidamente llamé al Garrapata para que fuese al hospital conmigo, pero no conseguí comunicarme con él. No contestó el teléfono ni de mi casa ni a su celular. Entonces nada más así con este temita en el siguiente videito. No olviden seguirme por Insta para las fotos que puedan encontrar de ese tiempo. Yo las subo por stories y para quienes llegan nuevos las dejo guardadas en el canal de difusión que se llama Amamos el Chisme. Entonces recuerda también activar la campanita para que la aplicación te avise cuando suba el siguiente estreno, que suele ser, no suele ser, siempre son los miércoles y los sábados. Y regálame un likecito para que dejes una huellita por aquí y me ayudes a llegar a gente linda así como tú. Yo soy Eli, más conocida como la cubana del pijama rosa. Las amo mucho.